Comenzamos hoy un proceso formativo relacionado con el castigo, la sanción, las medidas correctivas, con el enfoque punitivo y de pronto un enfoque diferente, el enfoque restaurativo. ¿Con quiénes podemos interlocutar? Con papás, mamás, cuidadores, educadores, ciudadanos interesados en el tema de la justa sanción, justicia, sanción y castigo. Porque castigar tendría que estar relacionado siempre con el concepto de justicia, dar a cada cual lo que merece. Si el niño o la niña, si el hijo, la hija transgredió la norma, desobedeció, desacató, ¿para qué le imponemos una medida correctiva, una sanción o un castigo? El fin de la sanción es sumamente importante, pero debe tenerse claro. Es para darle su justo merecido, y en ese caso, ¿cuál es el justo merecido? Es vengar la afrenta que el niño, la niña o el adolescente realizó al desacatar la instrucción, al quebrar la norma, o se trata de que pueda comprender qué fue lo que hizo, cuál es el daño que ha causado, en qué consiste la infracción. Y en ese caso, la sanción, el castigo o la medida correctiva debe estar enfocado en un sentido muy diferente. Los romanos decían que la justicia es aquella voluntad perpetua de dar a cada uno su propio derecho. Y es ese sentido de ser justos. Entonces el castigo y la sanción tendrían que apuntar siempre a ser justos. La verdad es que en ocasiones padre, madre, maestro, lo que quiere es realizar un acto de compensación entre el daño que realizó el niño o el adolescente y la cantidad de dolor o de pena que amerita. Nils Christie, un sociólogo, criminólogo noruego, planteaba en el siglo pasado que castigar siempre es infligir dolor. Es decir, que en cualquier concepto que utilicemos, el de castigo, el de sanción o el de medida correctiva, hay un ingrediente de infligir dolor al transgresor. En el caso del Estado estaríamos hablando de infligir dolor al delincuente, al transgresor violador de la norma de contenido penal, y por esa razón el Estado utiliza todo su poder para vengar la afrenta recibida. Es decir, que infligir dolor es una especie de venganza, pero ¿eso es lo mismo que debemos realizar en el seno de la familia o en el seno de la escuela? ¿Infligir dolor? Porque entonces padre, madre, cuidador, maestro, tendríamos que preguntarnos a quién se ama, a quién se quiere, como se ama a los hijos. Se les puede infligir dolor mediante el castigo. En realidad, la pena viene de ese verbo latino punir. Significa castigar, literalmente. Pero tiene ese ingrediente de más de vengar que del otro sentido que también los romanos le daban al sentido de castigar. Castum agere, que es hacer a alguien mejor. Si queremos hacer a alguien mejor con la medida correctiva, con la sanción o el castigo, podríamos hacerlo maltratándolo, golpeándolo, causándole un daño por el daño que él realizó, que el niño o la niña, el adolescente realizó al transgredir la norma. Esa es una pregunta muy importante. ¿Se puede realmente decir amo a mi hijo
y lo golpeo para que enderece su camino. Ese es el enfoque tradicional que hemos visto a lo largo de la historia. La tradición en Colombia puso al padre como el responsable de adoptar las medidas correctivas, las sanciones a los hijos. Desde el siglo XIX, en el artículo 262 del Código Civil, se estipulaba que el padre es quien puede corregir, castigar a su hijo por las faltas cometidas. La madre estaba marginada de esa posibilidad. Desde 1974, en la familia colombiana, tenemos ya a la madre también incorporada al derecho de poder castigar o corregir al hijo, a los hijos. La verdad es que el verbo castigar también fue eliminado del sistema y quedó el verbo sancionar con el verbo corregir. Los padres podrán corregir moderadamente a sus hijos, pero en un reciente conversatorio que tenía con padres o madres de familia de un colegio del departamento del Cauca, nos encontramos con un papá que nos contó cómo él tenía claro que tenía el derecho, la facultad de educar a sus hijos, de corregirlos, pero era mediante el castigo, con rejo. Y puede ser con rejo, con chancleta, con correa, con palos. En ese caso, él recordaba que era con el rejo de 3 puntas, que se humedecía en esas puntas y preguntaba a uno si era para hacer más suave el castigo y la respuesta era contraria. No, para hacer más fuerte el castigo, para que sienta más. Y él contó con tristeza que el ejercicio de esa facultad que él se abrogaba, que la ley le permitía también, porque él consideraba que eso era moderado, le llevó a golpear a su hijo con el rejo de 3 puntas, pero le tocó la cara por accidente y se cortó su mejilla. Debió ir a la clínica. Cuando ya vio ese procedimiento que le realizaban a su hijo en el rostro, entonces pensó, se preguntó, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho, Dios mío?, dijo él. O sea que el hecho de golpear a su hijo, de causarle una lección, le llevó a la reflexión acerca de la metodología que estaba utilizando para corregirlo. Papás y mamás, cuidadores, quizás ustedes no tengan que acudir a esos hechos dañinos, de vergüenza, de arrepentimiento por haber golpeado al hijo, sino cambiar la actitud a partir de la reflexión. Es la invitación que les estoy haciendo justamente ahora. ¿Infligir dolor es indispensable para generar el cambio en el niño, en el transgresor, en el ofensor? Es posible que no. Y por aquí es donde debemos meternos a un enfoque que es diferente del enfoque punitivo castigador. Es el enfoque restaurativo. Un enfoque que piensa más en cómo logramos que el niño, la niña, el adolescente, incluso el delincuente que ha transgredido la norma, pueda reflexionar acerca de lo que ha hecho para cambiar su comportamiento. Esto no es sencillo, es difícil, pero hay que tener en cuenta que la impunidad en el sistema penal colombiano y en muchos países del mundo es muy alta. En Colombia se dice que es del 95%, es decir, que la mayoría de los delitos quedan sin castigo. E igual podríamos decir de las faltas que se realizan en el seno de la familia o de la escuela. Entonces, si el sistema tradicional no ha sido tan eficiente, ¿por qué no experimentar con otras posibilidades? Es a esto que les invitamos, a que pensemos en ese otro enfoque diferente, un poco más novedoso, aunque no es tan nuevo, el enfoque restaurativo, en donde se tiene en cuenta lo que siente, lo que piensa el ofensor, así como lo que siente y lo que piensa la víctima de ese ofensor. Y se busca que entre ofensores y ofendidos, con la colaboración de un facilitador, de un mediador, se pueda realizar un proceso de acercamiento que permita encontrar salidas positivas para ambos, no solamente para la víctima o las víctimas, sino también para el ofensor que les ha causado daño.
Eso se puede lograr mediante un proceso o un procedimiento de tipo restaurativo que puede incluir los círculos de diálogo, las reuniones restaurativas, pero tienen que contar con una disposición espiritual para comprender lo que significa la necesidad de este niño, de esta niña, de ser tenido en cuenta, de encontrar el fondo, las causas de por qué actuó de esta manera. A veces en la justicia tradicional lo único que interesa es imponer la medida punitiva, el castigo y a la cárcel, y hasta ahí llegamos. Padres amorosos, madres amorosas, maestros cariñosos. ¿Es posible ser amorosos con los hijos y las hijas, con los estudiantes en los colegios? Y la respuesta es que sí. Pero mucho cuidado. Hay que ser muy exigentes, muy controladores, muy reguladores, no perder la autoridad. Pero algunos dicen, con el amor se puede perder la autoridad. Es aquello de que al padre amoroso o a la madre muy amorosa los hijos se la montan. Sin embargo, en el estudio del enfoque restaurativo, es fácil, después de las investigaciones, concluir que eso no es tan cierto. Amor y mucho control pueden ser compatibles. Encontrar el equilibrio en la exigencia y en la entrega, en el cariño y el apoyo y en el ejercicio de la autoridad, aún con mucho vigor. Pero eso sí, con la mentalidad puesta en que al ser que se debe corregir, se le debe corregir con justicia. Si quieres utilizar la palabra castigar, castigar con justicia. Y castigar con amor puede ser muy exigente, pero puede producir resultados mucho más duraderos. Hay algunos que señalan que el árbol que crece torcido nunca se endereza, y entonces hay que enderezarlo a golpes desde las primeras edades. En primer lugar, hay que recordar que el niño no es un árbol, igual que cuando se dice la manzana podrida debe ser retirada del bulto. La diferencia es que el niño, el adolescente, no son manzanas tampoco. Y esa es una cosa muy importante. Es el ser humano que debe ser tratado dignamente. Padre, madre, maestro. Vamos a hacer el esfuerzo para pensar en si es posible aplicar un enfoque diferente que tenga en cuenta el sentir, el pensar, la palabra de los hijos, la palabra de los educandos en la vida escolar también, con el fin de que podamos construir juntos medidas correctivas, positivas para ellos, que transformen la realidad dañina en la que se han visto inmersos. Quiero invitarlos para que tengan en cuenta que castigo y la sanción es objeto de reflexión e investigación. He podido trabajar en ese tema en este libro que ustedes ven aquí, Castigo y Sanción en la Familia y en la Escuela. Soy José Aníbal Morales Castro y próximamente estaremos compartiendo sobre temas derivados de este enfoque restaurativo aplicado a cómo tratar el castigo y la sanción en la familia y en la escuela.